Colombia vive tensionantes días tras el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella y el gobierno del saliente mandatario Gustavo Petro de suspender el proceso de empalme a días de la posesión del ultraderechista que tildó de corrupto a Petro. Para ello conectamos con nuestro periodista Rodrigo Sedano, quien nos va a ampliar toda la información. Rodrigo, buen día. Denos más detalles de esos ataques cruzados entre Petro y de la Espriella. Pues Valentina, muy buen día también para ti. Efectivamente, muchos ataques cruzados, no solo entre Petro y de la Espriella, sino en general entre sus equipos. Y como bien dices, Abelardo de la Espriella esta semana mandó acabar con ese proceso de empalme con el gobierno saliente. También después el gobierno saliente dijo que por su parte estaba acabado este proceso. Y Abelardo de la Espriella, que tilda al gobierno de Gustavo Petro como el más corrupto de la historia, por el momento sin ningún tipo de prueba. Pero dice además Abelardo de la Espriella que este proceso de empalme debía ser una especie de auditoría anticorrupción por esta acusación que les está haciendo, y además dice que son un gobierno que está intentando dar un golpe de Estado, que son un gobierno, pues eso, que no está al final reconociendo la victoria de Abelardo de la Espriella. Y esto tiene un porqué, y es que antes de finalizar este proceso, el mandatario Gustavo Petro puso un tuit en el que decía que no reconocía la legitimidad de Abelardo de la Espriella. Sigue insistiendo Gustavo Petro con supuestas pruebas que por ahora nadie está dando como verídicas, que hubo robo en las elecciones, que Abelardo de la Espriella no ganó y que sin embargo ganó su candidato Iván Cepeda. Dice Gustavo Petro, eso sí, que acepta la legalidad del mandatario, que él va a aceptar, que va a dar el mando, porque al final también, es un mandato constitucional, pero recuerda a Gustavo Petro que su mandato acaba el 6 de agosto a las 12 de la noche, que el cambio de presidente no se da hasta el día 7 de agosto. Y además hace una nueva acusación Petro. Dice que el gobierno de Abelardo de la Espriella se está retirando de este proceso porque no aceptan que la ciudadanía colombiana pues vea que son incapaces, que no están preparados para lo que viene. En cualquier caso, se está curando en salud el gobierno de Gustavo Petro, como el cambio presidencial es un mandato, pues ha pedido a la Procuraduría del Estado que se encargue de la parte técnica, que vaya a pasar los correspondientes documentos al nuevo gobierno para que así el proceso finalmente se haga, aunque como digo, había empezado y parece que pese a todas las críticas, había empezado de una forma relativamente tranquila. Se habían dado ya algunas reuniones, pero finalmente queda suspendido. Rodrigo, entre tanto, el senador y ex candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, lo que dijo es que se prepara para un gobierno paramilitar. Sí, ha sido una crítica muy dura que ha llegado también esta semana, este mismo miércoles, por parte de Iván Cepeda y de su equipo. Estamos viendo críticas ya que hacen ver que va a ser desde luego una oposición fuerte la de Iván Cepeda al gobierno de Abelardo de la Espriella, un gobierno que, por cierto, también desde círculos muy cercanos del presidente del presidente electo, se está diciendo que que quizás habría que judicializar a Gustavo Petro, que se le acusa de corrupto, de nuevo sin pruebas. Algunos dicen que incluso había que extraditarlo. Pero vamos a lo que dice Iván Cepeda. Gobierno paramilitar que se está preparando. Dice Iván Cepeda esto sobre todo en relación a las críticas que hubo en la última semana por una propuesta de Abelardo de la Espriella, que dijo que el mismo día 7 de agosto va a firmar un decreto que prepare una especie de bloques de seguridad ciudadana. Es una propuesta de la que todavía no se conoce mucho, pero que a algunos les hace recordar ecos del pasado, de esos bloques paramilitares que hubo ya en Colombia y que tanto daño, tanta muerte, también tanta violencia trajeron al país. Digo que no se sabe mucho porque se especula quién los podría formar. Se habla de posibles ciudadanos del común que lo formen, o se habla también de posibles reservistas y antiguos militares. ¿Por qué? Porque Abelardo de la Espriella habló mucho de ellos en las elecciones, de que les quería dar un rol que, por el momento no se sabe qué rol podría ser. Lo que parece claro es que sí que sería más difícil que lo conformaran ciudadanos comunes, porque la Constitución colombiana lo prohíbe expresamente, que se formen grupos de ciudadanos armados, también un poco por este pasado paramilitar. Desde luego, sin embargo, ha sido una propuesta que ha sido bienvenida por muchos de los alcaldes de las principales ciudades, que sería un poco a las ciudades a las que iría dirigida esta propuesta. La ha saludado el alcalde de Medellín, la ha saludado también el alcalde de Bogotá.
Dice Iván Cepeda no solo esto, sino que además se anticipa la criminalización de la protesta. Se anticipa, de hecho, Iván Cepeda a decir que con el gobierno de Abelardo de la Espriella volvería el ESMAD. Todavía del gobierno de Abelardo de la Espriella, el gobierno electo no se ha pronunciado sobre eso. ¿Pero qué es el ESMAD? Bueno, el ESMAD es el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Es un escuadrón que el gobierno de Gustavo Petro eliminó, pero que en el pasado ha tenido muchas críticas. También fue clave, sin duda, en las protestas, en el paro nacional de 2021, cuando hubo decenas de muertos, muchos de ellos causados pues, por este grupo. Y, desde luego, Iván Cepeda lo que pide es a las organizaciones de derechos humanos que pongan el ojo en el gobierno que entra, porque según él pues, va a haber un aumento de la violencia. Bueno, Rodrigo, por otro lado, hablemos del dato de inflación anual. Sí, estamos hablando mucho de política, mucho de críticas, de ida y vuelta entre los gobiernos saliente y el gobierno entrante, pero este mismo miércoles también llegó un mal dato económico para Colombia. Está subiendo hasta el 6,14% la inflación en junio respecto al año anterior. Es un 0,39% más que en el mes anterior. Y esto no hay que compararlo solo con 2025, hay que retrotraerse hasta julio de 2024. Hasta ese punto había más inflación que la que hay ahora, había bajado durante los meses anteriores, o sea, había reducido un poquito el crecimiento de la inflación, pero desde luego es un mal dato que además supera las expectativas de los principales bancos de Colombia, de los principales indicadores, que no esperaban que la inflación llegara hasta este 6,14%. ¿Qué es lo que más sube? Pues sobre todo los alimentos, que llegan al 6,83% anual, y el alojamiento, el agua, el gas y otros combustibles, que eso sí suben un poco menos, un 5,03%. El problema de esta cifra es que además no viene sola, viene una semana después de que el Banco de la República subiera las tasas de interés hasta un 12%. Hay que ver cómo se desempeñan las cifras en Colombia, porque se está hablando de que esta cifra podría seguir subiendo, que quizás el repunte más alto pudiera llegar hasta diciembre. Desde luego se da por causísticas propias de Colombia, pero también en un contexto sin duda inestable, después de que Estados Unidos volviera a atacar a Irán, después de que también los precios del combustible pues ahora hayan estado subiendo en los últimos meses. Desde luego podría encontrarse el nuevo gobierno con una nueva piedra en el camino. Parece que van a encontrarse con más deuda de la que podrían esperar, y si suben las cifras también de inflación, pues habrá que ver cómo lo maneja el nuevo ministro de Economía, desde la Hacienda Pública también. Son cifras que hay que tener muy en cuenta de aquí a final de año, desde luego.